que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una semana más a este canal. A lo largo de estos meses he recibido en TikTok muchos comentarios de cristianos que puedo llamar fundamentalistas, conservadores, que ven una ofensa que se ponga en duda la existencia de Abraham como personaje histórico, o de la monarquía unida de David y Salomón, hasta el punto de que se llega a manipular la información a su antojo, diciendo cosas completamente desproporcionadas, fuera de lugar, o incluso llegando en una ocasión a amenazarme. Por eso, en el programa, en el vídeo de hoy, quiero contar un punto de la historia del fundamentalismo, completamente de sus orígenes, porque esto que nos ocurre hoy en redes sociales, a quienes intentamos hacer divulgación científica de la Biblia, Corán, el trato que muchas veces recibimos ya ha ocurrido antes. Entonces, a finales del siglo pasado, los fundamentalistas la tomaron con lo que llamaban el humanismo laico. Y el fundamentalismo de entonces y el de ahora se desarrolla y manifiesta por un solo motivo, que es el miedo. En varias ocasiones he dejado claro que el fundamentalismo, que nace en los entornos protestantes estadounidenses, es un fenómeno moderno. Las escuelas fundamentalistas habían estado aisladas y dispersas hasta la época de 1970, cuando empiezan a formarse asociaciones para supervisar la legislación en materia educativa, actuando como grupos de presión estatales y federales, los famosos lobbies. Entonces, estas asociaciones fueron creciendo y para la década de 1990 había asociaciones con más de 1.900 escuelas adheridas. Existía el anhelo de una educación holística donde todo, el patriotismo, la historia, la economía, la ética, la política, se pudiese abordar desde la perspectiva cristiana, desde un punto de vista cristiano. Pero para movilizarse con eficacia, un grupo necesitaba una ideología que tuviese un enemigo definido con claridad. Y durante los años 60 y 70, los ideólogos fundamentalistas protestantes definían al enemigo como el humanismo laico. A diferencia de los islamistas o de los seguidores de, por ejemplo, el rabinato ortodoxo y sionista religioso Abraham Isaac Kook, que podían condenar la cultura secular de Occidente directamente, los protestantes norteamericanos, que eran fervientes patriotas, no tenían un objetivo tan fácil. Tenían que luchar contra un enemigo, por así decir, interno. Con el paso de los años, el humanismo laico se acabó convirtiendo en un término paraguas bajo el que los fundamentalistas colocaban cualquier valor o creencia que no fuera de su agrado. Por ejemplo, os leo los supuestos del humanismo laico que daba el fundamentalista Foro Pro Familia. Decía que el humanismo laico niega la deidad de Dios, la inspiración de la Biblia y la divinidad de Jesucristo, niega la existencia del alma, la vida después de la muerte, la salvación y el paraíso, la condenación y el infierno. Niega el relato bíblico de la creación. Cree que no existe lo absoluto, que no hay nada correcto o incorrecto, que los valores morales son circunstanciales y de libre determinación. Haga lo que le venga en gana siempre y cuando no perjudique a nadie más. Cree en la desaparición de los papeles característicos del hombre y la mujer.
Cree en la libertad sexual entre individuos anuentes, sin importar la edad, incluyendo el sexo prematrimonial, la homosexualidad, el lesbianismo y el incesto. Cree en el derecho a abortar, en la eutanasia y el suicidio. Cree en la distribución justa de la riqueza de la nación para reducir la pobreza y crear igualdad. Cree en el control del medio ambiente, de la energía y en su limitación. Cree en la desaparición del patriotismo norteamericano, en la del sistema de libre empresa, en el desarme y en la instauración de un gobierno socialista mundial. Esta lista se compila en el primer y segundo manifiesto de la Sociedad Humanista Americana de 1933 y 1973 respectivamente, y es una descripción bastante acertada del pensamiento liberal que se desarrolló durante los años 70, pero también es una caricatura y una simplificación excesiva de ese liberalismo, puesto que no todos los liberales que aspiran a la igualdad sexual o a la redistribución justa de la riqueza son ateos. Los liberales que creen en los derechos de los homosexuales jamás defenderían el incesto. Ningún liberal admitiría que no hay nada correcto o incorrecto. En cambio, creen que se necesita hacer una revisión de las restricciones morales del pasado. El deseo de lograr un acuerdo entre las naciones hostiles, en organizaciones como la Unión Europea o las Naciones Unidas, de ningún modo implica un anhelo de un gobierno socialista mundial. Pero esta lista caricaturizada es útil porque muestra cómo los valores que muchos cristianos liberales, progresistas y laicos consideran como evidentes, buenos y positivos, como es el interés por los pobres o la defensa del medio ambiente, entre los fundamentalistas eran vistos como claramente malignos, como una conspiración de las fuerzas del mal que les provocaba un terror visceral. Por lo tanto, vemos que desde hace 50 años en Estados Unidos, pero también en Irán, Israel, España y cada vez en más países, coexisten dos naciones, por así decir. La sociedad moderna se ha polarizado tanto que cada vez será más difícil el entendimiento mutuo entre personas de posiciones diferentes. Los fundamentalistas protestantes no creían que esa lista fuese una caricatura, ni mucho menos, sino que veían el humanismo laico como una religión rival, con su propia doctrina, sus objetivos y una organización característica. Y es significativo que esa creencia se viera confirmada en una nota a pie de página del fallo del Tribunal Supremo en el caso Torcaso contra Watkins del año 1961. Esa nota mencionaba explícitamente al humanismo laico como una de aquellas religiones del mundo que, al igual que el budismo, el taoísmo y la cultura ética, cito, no enseñan lo que en general se considera una creencia en la existencia de Dios. Los fundamentalistas utilizarían después este argumento para pregonar que las creencias y los valores del humanismo laico practicado por los gobiernos y legisladores debía ser eliminado de la vida pública. Por su parte, la Iglesia Católica acepta los métodos histórico-críticos para, en la medida de lo posible, frenar el fundamentalismo. Existe un documento muy importante titulado La interpretación de la Biblia en la Iglesia, en la que se los valora positivamente y se señalan también aquellos puntos que, a su juicio, son límites. Pero más allá de las reservas a determinadas conclusiones de la investigación científica a confesional y de no sacar todas las consecuencias que suponen los estudios críticos, lo cierto es que, a diferencia de otros grupos cristianos, los acepta como principios. En su libro El fundamentalismo bíblico de 2008, Felipe Fernández Barrios hace, desde su pertenencia a la Iglesia Católica, un amplio análisis crítico de este fenómeno y empieza citando las palabras de ese documento. Y dice: la lectura fundamentalista parte del principio de que, siendo la Biblia palabra de Dios inspirada y exenta de error, debe ser leída e interpretada literalmente en todos sus detalles. Por interpretación literal entiende una interpretación primaria, literalista, es decir, que excluye todo esfuerzo de comprensión de la Biblia que tenga en cuenta su crecimiento histórico y su desarrollo. Se opone, pues, al empleo del método histórico crítico, así como de todo otro método científico para la interpretación de la escritura. Y continúa el autor. La característica esencial es la interpretación literalista o servilmente literal del texto bíblico, justificada desde la inspiración divina del mismo.
Debe ser aceptado al pie de la letra todo lo que él nos diga. Cualquier acercamiento a él desde un punto de vista crítico o científico sería una profanación de la autoridad divina. Esta convicción crea en los fundamentalistas una actitud de resistencia, de oposición e incluso de hostilidad frente a todos aquellos que piensan en la posibilidad e incluso en la obligación de llegar al texto bíblico con actitud crítica o científica. Sus convicciones se sienten amenazadas ante semejantes planteamientos por los enemigos de fuera, la modernidad o el modernismo, el fenómeno de la secularización o la influencia del mundo, el ámbito de la increencia o por los contemporizadores de dentro, considerados como traidores al grupo. La defensa de los fundamentalistas al sentirse atacados es el contraataque como principio constitutivo del fundamentalismo. Esta mentalidad determina la configuración de sus métodos, de sus postulados e incluso de sus contenidos teológicos. Pueden coincidir con otros grupos, ya sean conservadores, moderados e incluso progresistas, en el valor y aprecio de la Biblia, pero se distinguen de ellos por su oposición a ultranza. Como he dicho ya tantas veces, el fundamentalismo es una reacción que surge del miedo a la extinción, de la sensación de sentirse atacados por una sociedad de la que sienten que ya no forman parte, menos no del todo, y que ven como diametralmente opuesta a sus propios valores. Entonces, es nuestra tarea estudiar estos fenómenos, comprender sus causas y tratar de paliar sus efectos, porque en un mundo tan globalizado no podemos permitirnos mirar hacia otro lado ante unos discursos y unas actividades que sin mediación nos pone a todos en peligro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por acompañarme una semana más. Si eres nuevo y te gusta este contenido, por favor suscríbete, que me ayudas un montón, y dale al like si te ha gustado el vídeo. Muchas gracias por tu apoyo. Un gran abrazo para ti y los tuyos. Cuídate mucho y como siempre, ultra.